Buen día a todos. Mi nombre es Gabriela Aranza García Valleza. Soy estudiante de la carrera Médico Cirujano y Partero de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy les platicaré sobre un tema muy importante, que son las complicaciones de la cirugía bariátrica. Bueno, sabemos que la obesidad es uno de los problemas de salud más importantes, relevantes y frecuentes alrededor del mundo. Y es por esto que la cirugía bariátrica se ha convertido en uno de los procedimientos quirúrgicos de más rápido crecimiento y actualmente es la intervención más eficaz y duradera para la obesidad grave. Es aquí que nace la importancia de hablar sobre este tema. Es claro que ha existido una mejora todos estos años en el rendimiento de los procedimientos quirúrgicos bariátricos, sin embargo, las complicaciones no son infrecuentes. Número uno, porque es un procedimiento quirúrgico y como cualquier otro, tiene sus riesgos. En segundo, es una cirugía que altera la anatomía natural del cuerpo humano y es por eso mismo que hay una serie de complicaciones que requieren un conocimiento específico para poder darle un manejo adecuado. Y en tercer lugar, los pacientes obesos tienden a tener comorbilidades relacionadas con su enfermedad. Es por esto que debemos de tener una comprensión básica de la anatomía quirúrgica y conocer todas las posibles complicaciones a corto y a largo plazo para poder darle el manejo correcto a estos pacientes. Del lado derecho les puse una tabla con las principales complicaciones, pero vamos a estarlas abordando de una en una durante la exposición. Iniciaré con las complicaciones tempranas. La primera de las que les hablaré es la fuga. Una fuga anastomótica es la complicación más temida de cualquier procedimiento bariátrico porque aumenta la morbilidad general al 61% y la mortalidad al 15%. Los pacientes que tienen más riesgo de sufrir esta complicación son aquellos pacientes que fueron sometidos a operaciones bariátricas de revisión, también aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado y aquellos que tengan síndrome dismetabólico. ¿Cuándo debemos de sospechar una fuga? Bueno, lo vamos a sospechar cuando un paciente tenga taquicardia persistente, es decir, mayor a 120 latidos por minuto, que de hecho este es un signo particularmente preocupante y debemos de abordarlo rápidamente. También otros síntomas como es la disnea, la fiebre y el dolor abdominal. El tiempo promedio de una fuga para que aparezcan los síntomas es aproximadamente de 3 días después de la operación. Es por esto que es una de las principales complicaciones tempranas. La evaluación de esto cuando estemos sospechando tiene que ser con una tomografía computarizada abdominal y esta debe de ser con contraste oral. Esta nos va a permitir realizar todos los diversos diagnósticos diferenciales de la taquicardia, que entre ellos pudiera ser la hemorragia o una neumonía. Y también otro estudio que en caso de no tener un TAC podemos utilizar una serie gastrointestinal superior que también nos va a permitir detectar estas fugas. La operación se puede realizar por vía laparoscópica o abierta según la experiencia del cirujano y la gravedad de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Las prioridades en la sala de operación van a ser 3. La número 1 es eliminar la contaminación. La número 2 es colocar desagües de succión cerrados para controlar la fuga y el número 3 es un establecimiento de acceso a la alimentación y si es posible pues podemos intentar cerrar la fuga pero no es necesario. Y en los pacientes que tengan estabilidad hemodinámica el control de la fuga la podemos realizar mediante un drenaje guiado por imágenes. La segunda complicación de las que le quiero platicar es la estenosis o torceduras. La pérdida del calibre luminal por estenosis hace que los pacientes nos informen una sensación como de comida atascada o necesidad como de regurgitar. Estos síntomas los vamos a encontrar como disfagia esofágica, incapacidad para pasar alimentos o líquidos más allá de la anastomosis gastroyeyunal o de la manga. Y estos pacientes, por todas estas complicaciones, pueden resultar en desnutrición tanto proteico-calórica como diversas deficiencias nutricionales. Y aquí hay un problema muy importante. La deficiencia de tiamina, por ejemplo, esta puede presentar síntomas neurológicos de nueva aparición. Entonces, todo paciente posquirúrgico bariátrico
que presente una intolerancia aguda por vía oral debe someterse a un examen neurológico, a pruebas bioquímicas de desnutrición y a un reemplazo nutricional por vía intravenosa, porque un nuevo defecto neurológico puede volverse permanente si no lo tratamos a tiempo. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta los pacientes que tengan deficiencia de tiamina y que tengan síntomas neurológicos para saber relacionarlos con esto. La estenosis en un bypass en Yedder-Roux es muy común, tiene una incidencia de 8 al 19% y ocurre más en anastomosis realizadas con grapadoras de extremo a extremo. Y la estenosis después de una gastrectomía en manga es mucho menos común, esta va a afectar del 0.69 al 2% de los pacientes. Aquí el estudio que podemos realizar es una serie gastrointestinal superior, nos va a permitir confirmar la estenosis. Y el tratamiento típico es la dilatación endoscópica con balón, que puede realizarse de forma segura con un endoscopista experimentado, y esta la podemos realizar durante la primera semana después de la cirugía. Les mostraré un video para que quede más claro este tratamiento. Ahí está insertando la guía. Y ahorita veremos cómo insuflan el balón. Ese balón es el que permite la dilatación y ahí podemos observar la estenosis a través del balón. Aquí lo importante a rescatar también es que se deben intentar dilataciones en serie para lograr un tamaño óptimo. El diámetro no debe de aumentarse más de 3 a 4 milímetros con cada tratamiento y el endoscopista o el médico que esté realizando esto debe de esperar el diámetro dilatado que disminuya con el tiempo. Entonces, la mayoría de los pacientes, como conclusión, van a necesitar de 2 a 3 dilataciones hasta que puedan comer cómodamente. Sin embargo, los síntomas de estenosis o disfagia pueden desarrollarse como resultado de una torcedura en la manga gástrica. Entonces aquí las intervenciones endoscópicas no van a ser el tratamiento de elección. Aquí es preferible convertir a un bypass en Yedder-Roux. Sin embargo, pues es otra cirugía y tiene sus contras. La siguiente complicación es el sangrado. El sangrado posoperatorio que requiere intervención ocurre hasta en un 11% de los casos, tanto en Yedder-Roux como en manga gástrica. El tratamiento habitual debe instituirse inmediatamente y este contiene un acceso venoso adecuado, reanimación con cristaloides, transfusiones de hemoderivados, hematocritos seriados, monitorización hemodinámica, corrección de cualquier coagulopatía y suspensión de la quimioprofilaxis de tromboembolismo venoso si es que se está utilizando. La línea de grapas es el sitio más común de sangrado después de la manga gástrica, pero también puede ser posible una lesión esplénica. Y después de un bypass en Yedder-Roux, las anastomosis son sitios muy comunes de hemorragia, pero también puede ser por hemorragia intraabdominal del epiplón, del mesenterio o del vaso. Si no encontramos un sitio obvio, pues estamos obligados a evaluar el interior del remanente gástrico, la extremidad biliopancreática y la extremidad de Roux en busca de fuente de sangrado para darle la intervención que requiera. La siguiente complicación que es muy importante es el tromboembolismo venoso.
Si bien este no es muy frecuente, su tasa es baja, pero la embolia pulmonar es la causa más común de mortalidad después de estos procedimientos, por eso requiere mucha atención. La mayoría de estos ocurre 3 semanas después de la cirugía, pero no hay indicios ni consensos sobre la duración óptima de la prescripción de quimioprofilaxis. Existe realmente también un debate sobre el riesgo de estos pacientes, pero ya existe un consenso sobre quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo a desarrollar un tromboembolismo venoso. Y estos son, número 1, los que se someten a operación bariátrica en revisión o procedimientos abiertos, los que tienen un índice de masa corporal mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado, aquellos en los que su cirugía duró más de 4 horas, los que tengan estados de hipercoagulabilidad y aquellos que tengan síndrome de hipoventilación por obesidad. La detección de esto se puede realizar por una angiografía, por tomografía computarizada, y el tratamiento consiste en anticoagulación sistémica. Y si se encuentra una embolia masiva, pues es probable que la terapia lítica dirigida por catéter sea la mejor opción de tratamiento. Ahora pasamos a las complicaciones del globo. La colocación de globos representa menos del 1% de los procedimientos bariátricos y estos deben de permanecer aproximadamente 6 meses. El problema aquí es que los pacientes a los que se les inserta esto con frecuencia mencionan síntomas de reflujo, de náuseas, de malestar, de dolor abdominal, incluso cuando el globo esté colocado en la posición adecuada. Entonces, aquí hay un problema porque aproximadamente del 4 al 7% de los pacientes van a solicitar una extracción porque no pueden tolerar estos síntomas. Es una extracción temprana. Sin embargo, esa no es la única complicación. El globo puede tener otras complicaciones como son la perforación o la migración, y estos son problemas muy serios porque ambos conducen a una obstrucción intestinal y esto ya puede requerir un tratamiento urgente. Por eso debemos de abordarlo de manera inmediata para prevenir otras complicaciones o incluso la muerte del paciente. Estas fueron todas las complicaciones tempranas, ahora pasaremos a las complicaciones tardías. Primero iniciaré hablando sobre las complicaciones de la banda gástrica ajustable. La mayoría de las complicaciones de la banda están relacionadas con problemas mecánicos en la banda en sí, como puede ser el deslizamiento o una rotura. Pero también existen otras complicaciones tardías que pueden ser más graves, que son, por ejemplo, que la banda se erosione, que exista una obstrucción aguda, que haya isquemia, en fin. El primero del que les quiero hablar es el deslizamiento de la banda. Este ocurre cuando una pared o un lado del estómago se desliza a través del orificio de la banda, lo que va a resultar en una bolsa gástrica superior a la banda más grande de lo normal. Esto va a ocurrir en el 8% de los pacientes y pues se cree que la funduplicatura alrededor de la banda y la técnica de Pars flácida reducen la probabilidad de deslizamiento de la banda, pero aún no hay suficiente evidencia. Estos pacientes a menudo nos van a informar síntomas de vómitos inmediatos o tardíos después de las comidas, nos pueden indicar una sensación de saciedad que solo se alivia con los vómitos y también dolor o irritación en la parte superior del abdomen. En casos ya más graves del deslizamiento de la banda, el exceso de pared del estómago herniado a través del orificio de la banda puede provocar hinchazón, incluso obstrucción en la salida de la banda, lo que da resultado una dilatación y una isquemia grave en la pared del estómago por encima de la banda. Esto es como si fuera una hernia estrangulada. Estos pacientes a menudo ya están completamente obstruidos y tienen un dolor muy intenso, implacable, y ya pueden tener otros síntomas más sistémicos como puede ser la taquicardia, la fiebre y la leucocitosis. Entonces aquí el estudio que se recomienda es realizar una radiografía simple de abdomen y una vez diagnosticado, el primer tratamiento es vaciar completamente la banda de líquido y en muchas circunstancias pues este procedimiento va a resolver tanto el deslizamiento como los síntomas. Pero a los pacientes tenemos que darles un seguimiento que puede ser con una serie gastrointestinal superior y en los pacientes que veamos que la banda sigue en mala posición o aquellos pacientes que
sigan teniendo la sintomatología, pueden requerir ya un tratamiento quirúrgico. Incluso ya podemos considerarlo una emergencia en algunos casos y se debe de extraer la banda. En algunos casos es posible que ya se necesite hacer una resección del estómago en sitios que estén isquémicos o necróticos. La siguiente complicación es la erosión de la banda. Las erosiones ocurren en un porcentaje relativamente pequeño de pacientes que van del 0.31% al 1.9%. Los pacientes pueden describir un dolor abdominal superior o de espalda, también pérdida de restricción de alimentos, melena, nueva aparición de reflujo o inspección del puerto de la banda subcutánea. La endoscopía superior es la que nos puede ayudar a documentar la erosión, ya sea parcial o completa de la banda, y el manejo que le vamos a dar a estos pacientes es cuando estén sin sepsis, podemos iniciar a darles antibióticos. Y el tratamiento en sí va a consistir en quitar endoscópicamente, cortando el tubo y extrayendo la banda de la boca. La erosión resultante se puede sellar rápidamente debido a la naturaleza lenta de la erosión y a la cantidad de inflamación que está presente. De manera similar a los pacientes que tengan una erosión parcial, se les puede retirar la banda por laparoscopía también. Otra complicación es el megaesófago o la pseudoacalasia. Aquí los pacientes suelen presentar empeoramiento de la disfagia, regurgitación o vómitos. Las radiografías simples a menudo muestran la banda en posición normal, pero una serie gastrointestinal superior puede revelarnos un esófago dilatado más allá del límite exterior de la banda, y pues la dilatación se atribuye a una sobrealimentación crónica a pesar de tener una banda para limitar la ingesta. Aquí simplemente el tratamiento consiste en vaciar la banda, pero pues a medida que el esófago se expande y la capacidad aumenta, los pacientes pueden describir una pérdida de restricción, lo que puede provocar un aumento del relleno de la banda, y este relleno empeora la obstrucción de salida y aumenta el estiramiento crónico del esófago. Estos pacientes, su opción de tratamiento es ya someterse a una extracción electiva de la banda. Ahora pasaremos a las complicaciones también tardías, pero del bypass gástrico. El bypass en Jeder-Roux da como resultado una alteración permanente de la anatomía, como ya sabemos. Esto nos va a proporcionar tanto la posibilidad de complicaciones únicas como otras que nos pueden confundir. Puede ser que en algunos casos el paciente pueda tener complicaciones no bariátricas relacionadas a la operación, como puede ser una apendicitis, una diverticulitis, pero cuando estas sean descartadas, las 4 complicaciones principales que debemos considerar son los cálculos biliares, la ulceración marginal, la hernia interna y la invaginación intestinal. Lo número 1, enfermedad de cálculos biliares. Es importante que siempre tengamos en mente que los pacientes que se han sometido a una operación bariátrica desarrollan cálculos biliares con una incidencia mucho mayor que la población promedio. Esto es debido a todas las alteraciones en la circulación enterohepática, los cambios hormonales asociados a la pérdida de peso y también puede ser por el aumento de la éstasis biliar. Aquí el tratamiento consiste en hacerles una colecistectomía laparoscópica en los pacientes que estén sintomáticos. La número 2 es la ulceración marginal. Poco menos del 5% de los pacientes desarrollan una ulceración marginal después de un bypass en Jeder-Roux. Suele aparecer en la anastomosis gastroyeyunal o cerca, aunque también se han descrito úlceras en la primera porción del duodeno. Aquí los síntomas más frecuentes son ardor en epigástrico, que puede presentarse aproximadamente en el 57% de los pacientes, y el segundo síntoma más frecuente es el sangrado en un 15% de los pacientes. La tercera complicación es una perforación. Esta se puede presentar del 1 al 2% de los pacientes, son perforaciones espontáneas, y los principales factores de riesgo incluyen el tabaquismo, el uso de AINES y anastomosis con material de sutura no absorbible. El diagnóstico a menudo se sospecha basándose únicamente en la historia clínica y el examen físico. Es posible que los pacientes presenten fiebre, taquicardia, signos de peritonitis.
entonces pues no van a necesitar estudios adicionales. Pero existen pacientes que pueden tener presentaciones menos claras, entonces estos pueden requerir una tomografía computarizada abdominal para encontrar la complicación. Y aquí el tratamiento puede ser tanto por vía laparoscópica o abierta, y las prioridades son reducir la contaminación y controlar la fuga. La cuarta complicación es la obstrucción del intestino delgado. Estos pacientes pueden desarrollar obstrucciones del intestino delgado relacionados con hernias internas, que es una complicación que les platicaré más adelante, o con adherencias postoperatorias. La presentación clásica es un dolor abdominal difuso, distensión abdominal, náuseas, vómitos, etc. La obstrucción intestinal relacionada con adherencias es mucho más común en procedimientos abiertos, y pacientes que han tenido un bypass gástrico laparoscópico previo, más del 50% de las obstrucciones que tienen en el intestino son debidas a una hernia interna. Y ahora pasamos precisamente a la hernia interna, que esta quizás sea la complicación tardía más difícil de identificar, pero es potencialmente catastrófica porque puede tener graves consecuencias. Los síntomas a veces pueden ser inespecíficos o intermitentes, incluso las imágenes axiales pueden leerse como negativas o normales aproximadamente en el 30% de los pacientes. Incluso los signos vitales y los datos de laboratorio pueden encontrarse normales. Y pues estas hernias pueden ocurrir en diversos sitios. Aquí les puse unos ejemplos de los sitios en donde estas hernias pueden ocurrir. Por lo general son en sitios anastomóticos, o por ejemplo el defecto que ocurre entre el mesenterio de la extremidad alimentaria y el mesocolon transverso se conoce como defecto de Petersen, que está aquí, pero también pueden ocurrir en el espacio transmesocólico, en el espacio mesoyeyunal o en el espacio yeyunostomía. Se cree que el cierre de estos defectos en los momentos de la operación lineal reduce su incidencia, pero incluso pues con este cierre profiláctico pueden producirse hernias y vólvulos. La incidencia general de las hernias internas después de un bypass en Jede-Rose es de 2.5%, y la mayoría, hablando aproximadamente del 87% de las hernias, ocurren en el defecto mesocólico transversal o en el defecto de Petersen. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal, que puede ser repentino, que puede irradiarse a la espalda, comer a menudo puede empeorar los síntomas, y ya en casos más avanzados se pueden informar síntomas como de obstrucción intestinal con estreñimiento y vómitos. Si todo el intestino es viable, basta con el simple cierre del defecto interno, y pues alrededor del 70% de las hernias internas se puede corregir por vía laparoscópica. Pero en caso de que no se pueda hacer bien la reparación, podemos convertirlo a una operación abierta, y en algunos casos se debe resecar el intestino desvitalizado. Les mostraré un video.
Ahora pasaremos con las complicaciones nutricionales y de peso. Sabemos que la cirugía bariátrica es actualmente la intervención más eficaz y duradera para la obesidad grave. Desafortunadamente es común cierto grado de recuperación del peso después de que los pacientes alcanzan su peso más bajo, donde alrededor del 20 al 25% de los pacientes luchan con una recuperación de peso considerable después de la cirugía bariátrica. Asimismo, la pérdida de peso insuficiente fue una de las causas más comunes para calificar la cirugía bariátrica en revisión. ¿Cuál es la prevalencia reportada de recuperación de peso y pérdida de peso insuficiente después de una cirugía bariátrica? Bueno, la recuperación de peso después de la cirugía bariátrica varía según el tipo de cirugía realizada, ya sea restrictiva o malabsortiva. Y pues un gran estudio prospectivo multicéntrico que fue hecho en Suecia encontró que 10 años después de la banda gástrica ajustable laparoscópica, los pacientes recuperaron el 38% del peso máximo que perdieron al año y la recuperación de peso después de la gastrectomía en manga laparoscópica fue del 27.8% en un seguimiento a largo plazo que fue de 7 años. Ahora pasaremos con los mecanismos de recuperación del peso. Estos incluyen mecanismos tanto propios del paciente, como pueden ser hormonales, metabólicos, y también cuestiones de los hábitos del paciente. Sabemos que la cirugía bariátrica necesita un equipo multidisciplinario, tanto desde antes de la cirugía y después de ella para mantener en control al paciente. Sabemos que no es una cirugía mágica que baja de peso a los pacientes y ya. Es una cirugía que requiere un esfuerzo muy importante porque es un cambio de hábitos total. Es llevar una alimentación estricta guiada por un nutriólogo, es llevar a cabo actividad física adecuada, es llevar un control con un psicólogo para favorecer a la salud mental del paciente. Y esto es todo un trabajo en conjunto. Si un punto aquí falla, estamos expuestos a que esto fracase. Sin embargo, pues también pueden estar implicados mecanismos quirúrgicos, como puede ser alguna complicación, ya sea agrandamiento de la bolsa gástrica, dilatación del estómago, fístula gastrogástrica. A continuación les voy a presentar una tabla que resume los mecanismos que influyen en la recuperación de peso de uno en uno. Lo primero que aquí se menciona es lo hormonal y metabólico. Sabemos que en la cirugía bariátrica existe una regulación hormonal del péptido pancreático YY, del péptido similar al glucagón 1 y de hormonas polipeptídicas, que son inhibidoras gástricas, que lo que hacen es que promueven la saciedad y minimizan el hambre. También una regulación a la baja de la grelina con la siguiente disminución de la ingesta de alimentos. Aquí el problema es que con el tiempo las alteraciones de los niveles de grelina, de leptina e incretinas disminuyen, lo que resulta en la recuperación de peso del paciente. Ahora, incumplimiento dietético o no adherirse a la dieta. La cirugía bariátrica sabemos que reduce la ingesta calórica en el posoperatorio debido a la reducción de la capacidad gástrica, a la disminución del hambre y al aumento de la saciedad. Sin embargo, para algunos pacientes, la ingesta calórica aumenta gradualmente, contribuyendo así a la recuperación del peso. En un estudio sueco, la ingesta calórica media diaria aumentó de 1.500 kilocalorías por día a los 6 meses a 2.000 kilocalorías por día a los 4 años después de la cirugía bariátrica, lo que contribuyó a una recuperación de peso a largo plazo en estos pacientes. Otra causa es la inactividad física. Antes de que se realice la cirugía bariátrica, el paciente tiene como objetivo bajar de peso y es por eso que desde antes lleva un control multidisciplinario con especialistas de muchas áreas que pues apoyan al paciente en diversos ámbitos. Hablando sobre esto, el paciente está obligado a llevar una dieta y a realizar actividad física. Sin embargo, un estudio demostró que del 24 al 29% de los pacientes estudiados eran menos activos en el posoperatorio que en el preoperatorio. Entonces, el incumplimiento de la actividad física, el comportamiento sedentario y todas las distintas situaciones que impidan al paciente realizar ejercicio, obviamente van a repercutir en el peso,
porque como ya les he mencionado, no es una cirugía mágica. Esta requiere un compromiso total por parte del paciente. Ahora, las condiciones de salud mental. Los factores psicológicos pueden afectar a la pérdida de peso al quitarles la motivación para hacer ejercicio o para cumplir la dieta. Entre muchas otras cosas, la salud mental es bastante importante en estos pacientes. De hecho, en un estudio se encontró que en un año después de la cirugía bariátrica, la enfermedad psiquiátrica se asoció con una pérdida de peso insuficiente en el 50% de los pacientes y una recuperación del peso en el 30% de los pacientes. Esto nos quiere decir que realmente las enfermedades psiquiátricas influyen demasiado. Se ha identificado depresión en muchísimos pacientes antes y después de la cirugía, y es obviamente que afecta en el estado de ánimo del paciente, en el control de su alimentación, en su preocupación por la imagen corporal, etc. También existen pacientes que padecían atrancones y que estos persistieron a pesar de la cirugía y de todas las limitaciones sobre la capacidad del estómago. También hay investigaciones sobre pacientes que son comedores compulsivos y en ellos se encontró de hecho un aumento de 5.3 kilogramos por metro cuadrado en su índice de masa corporal en comparación con los pacientes que no eran comedores compulsivos, y en ellos únicamente su índice de masa corporal aumentó un 2.1 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en conclusión, las condiciones psiquiátricas son bastante comunes en estos pacientes. Nunca debemos dejar al lado el control con un psicólogo porque es la única forma en la que van a recibir ayuda y podrán superar sus patologías. Ahora pasamos a un fallo quirúrgico anatómico. El mecanismo por el cual el fallo quirúrgico conduce a una recuperación de peso varía según el tipo de cirugía bariátrica. Después de una banda gástrica ajustable, la distensión de la bolsa dificulta la pérdida de peso. Después de la gastrectomía en manga, la dilatación de la bolsa se relaciona con el IMC posoperatorio. Y en el bypass en Jeder-Roux, la dilatación de la bolsa gástrica o la fístula gástrica son situaciones que pueden afectar en el peso del paciente. Ahora, hay predictores preoperatorios de recuperación de peso y de pérdida de peso insuficiente después de la cirugía. Entre estos podemos encontrar la edad, si bien no hay información suficiente aún, pero algunos estudios encontraron que la edad avanzada, mayor a 60 años, es decir, se asoció con una mayor recuperación de peso. El IMC se asoció con la recuperación de peso y una peor trayectoria de peso, donde los pacientes con un IMC inicial mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado tenían más probabilidades de tener una recuperación de peso significativa, es decir, que pues fracasara su objetivo. Y pues las condiciones de salud mental, como ya les mencioné, representan otro predictor preoperatorio de recuperación de peso y de pérdida de peso insuficiente. Y pues el diagnóstico de trastorno por atracción, por atrancón, antes de la cirugía predijo un IMC más alto a los 5 años. También la presencia de comorbilidades predice problemas en esto en relación al peso. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 predijo la recuperación de peso y la pérdida de peso insuficiente, mientras que la hipertensión y el colesterol HDL bajo se asociaron con una trayectoria de peso deficiente. Y bueno, pues ¿cómo se previene todo esto? Es simple y sencillamente tener un enfoque multidisciplinario, un manejo que incluya un asesoramiento dietético por parte de un profesional de salud que reciba tratamiento y terapia para sus problemas mentales, como lo es el estado del ánimo, la ansiedad, sus adicciones, sus atrancones, sus trastornos de personalidad, hacer estudios de control para evaluar el tracto gastrointestinal y verificar la integridad de la cirugía, también un control adecuado de los medicamentos que debe tomar el paciente y pues también llevar un control con un endocrinólogo porque pues todos los mecanismos hormonales también influyen. Es en sí tener un manejo integral, es lo único que nos va a garantizar un éxito a largo plazo. Ahora pasando al penúltimo tema, son las deficiencias nutricionales. Esto es algo demasiado importante porque son muy comunes. Sabemos que en la cirugía bariátrica cambiamos la anatomía gastrointestinal natural del paciente, alteramos la motilidad, el pH, las enzimas,
la absorción cambia, el factor intrínseco, etc. Entonces, todo esto nos conlleva a un riesgo muy alto de padecer deficiencias nutricionales, como puede ser desnutrición, anemias, entre otras cosas. Aquí les puse una tabla que menciona las deficiencias y los síntomas nutricionales en el bypass gástrico en Gede-Roux. Tenemos que, por ejemplo, en la vitamina A va a causar síntomas como sequedad conjuntival, retinopatía, ceguera nocturna, cambios dermatológicos, deterioro del sistema inmunitario. En la vitamina D podemos encontrar desmineralización de huesos, debilidad, fracturas, pero pues algunos pacientes pueden mantenerse asintomáticos. En la vitamina E se puede afectar todo el ámbito neuromuscular y pueden presentarse anemias hemolíticas. En la vitamina K podemos encontrar alteraciones en la coagulación, como pueden ser, por ejemplo, hematomas, hemorragias de mucosas, etc. La tiamina, como ya les estuve mencionando, puede provocar síntomas neurológicos y es por eso que debemos de someter al paciente a un examen neurológico completo para tratar todo esto a tiempo. La vitamina B12 y el ácido fólico, que es la B9, sabemos que nos pueden conducir a una anemia megaloblástica y que pues ambas son necesarias. La vitamina C nos puede dar petequias, gingivitis, artralgias, cicatrización deficiente de heridas. Y ahora pasamos a los minerales. En el hierro pues podemos encontrar anemia ferropénica, en el zinc podemos encontrar una función inmunológica deteriorada y pérdida de cabello, en el cobre podemos encontrar anemia microcítica, neutropenia y ataxia, en el selenio podemos encontrar afección del músculo esquelético y miocardiopatía, calcio podemos encontrar enfermedades en los huesos, hiperparatiroidismo secundario y pues finalmente las proteínas que obviamente nos van a llevar a una desnutrición proteica. Y pasando al último tema, el síndrome de Dumpling. Este es el último que les quiero hablar, pero no es menos importante que los demás. Este ocurre cuando se ingieren grandes cantidades de carbohidratos simples y el paciente puede tener tanto molestias gastrointestinales, que vienen siendo dolor abdominal, diarrea, distensión abdominal y náuseas, como cambios vasomotores que pueden ser rubor, palpitaciones, sudoración, taquicardia, hipotensión y síncope. Aquí el tratamiento es simple, es evitar alimentos con alto contenido de azúcar simple, además de comidas pequeñas y frecuentes en las que se separan líquidos y sólidos. Y pues esto sería todo por mi parte, espero les haya gustado el video. Aquí les dejo las referencias bibliográficas por si desean consultar más información. Gracias.